el tema a tocar son antihipertensivos y para eso debemos saber por qué son importantes los antihipertensivos. Y resulta que está correlacionado tanto en hombres como en mujeres que a cifras de presiones arteriales más elevadas, mayor frecuencia de infarto cardíaco, infarto cerebral o hemorragia intracerebral, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, etc. Y esto va a ser directamente proporcional a la presión arterial. A mayor presión, mayor incidencia de infarto de miocardio, infarto cerebral. La presión arterial, hay que considerar todas las condiciones adecuadas que pueden condicionar la elevación de la presión arterial y al mismo tiempo hay que hacer un registro adecuado de la presión arterial. Mencionar que solamente uno de cada tres pacientes adultos sufre de hipertensión. De estos 3 pacientes, 1 de cada 3 no sabe que es hipertenso y solamente 1 de cada 3 está adecuadamente controlado. Las cifras de la presión arterial han ido cambiando, están las cifras americanas y las cifras de la Organización de Hipertensión y de la Organización Mundial de la Salud, que son las que se reflejan acá, que reflejan como óptimo menos de 130 y menos de 85, como normal. Doctor, disculpe, doctor, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Sus diapos no están pasando. A ver, vamos a volver a... Vamos a salir del todo. Farmacología. Vamos a salir del todo, ¿ok? Ya. No nos hagamos problema. No nos hagamos problema. Todo tiene solución excepto la muerte. ¿Se ve la diapositiva? Sí, ahora está en modo presentación, sí, doctor. Ok. Entonces, les decía, este modo no me gusta mucho, la verdad. Me gusta más la otra modalidad. Pero bueno. Segundito, estoy buscando algo. Bueno, no hay. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, doctor, sí se ve bien. Ok. Entonces les había dicho de que a mayor presión arterial, mayor riesgo de infarto cardíaco e infarto cerebral. Y les había mencionado que solo 1/3 de los pacientes conoce que son hipertensos, solo 1/3 están adecuadamente controlados, ¿no? Y pues
eso ya habla de un mal control de la presión arterial. En este modo, muy chiquita se me ve la pantalla, pues. Voy a tratar de ponerlo en pantalla completa, ¿no? Un segundo. ¿Aló? A ver si ya logramos pasar los inconvenientes iniciales. Les decía de que entonces la presión normal es menor a 130 y menor a 85. Y la presión se considera elevada por encima de 140 de sistólica y por encima de 90 de diastólica, existiendo 3 estadios. La presión arterial tiene múltiples condicionantes que van a desarrollar su elevación y mecanismos fisiopatológicos. El exceso del ingreso de la ingesta de sodio, alteraciones genéticas moleculares, el estrés, alteraciones genéticas, la obesidad y disfunción endotelial, que van a mediar, en pocas palabras, alteraciones en el volumen de sodio, alteración en la filtración glomerular de sodio, ¿ya? Aumento de la actividad simpática, aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y alteración de la membrana celular e hiperinsulinemia. Todo esto va a llevar a aumento de la precarga, aumento de la contracción, aumento de la vasoconstricción e hipertrofia vascular. Así es como se produce la hipertensión arterial. Existen múltiples fármacos inhibidores de la actividad simpática a nivel central, como la metildopa o la clonidina, bloqueantes de la neurona que ya han sido dejados de lado, ¿no? Como el caso de la reserpina o de la guanilin-ciclasa, los beta bloqueadores como el caso del atenolol, propanolol, y los alfa bloqueantes como el caso de la prazosina, que es más utilizada en la hipertrofia prostática, pero tiene un efecto antihipertensivo. Los fármacos propiamente vasodilatadores, los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, el grupo del enalapril, por ejemplo, los inhibidores de los receptores de angiotensina de tipo 2, como el losartán, el valsartán, los calcioantagonistas o bloqueantes cálcicos, como el amlodipino, el verapamilo, el diltiazem, los vasodilatadores de acción directa o mixta, como la hidralazina, el nitroprusiato, y los que alteran el volumen sanguíneo de sodio o el volumen sanguíneo de agua. El caso de los diuréticos, como el caso de la hidroclorotiazida, la espironolactona y la furosemida. ¿No? Los diuréticos pueden ser diuréticos tiazídicos, diuréticos de asa, diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? O bloqueantes de los receptores de aldosterona. Todos estos 4 grupos de diuréticos pueden ser utilizados en el tratamiento antihipertensivo. Tenemos beta bloqueadores propiamente dicho, pero también tenemos beta bloqueadores con actividad simpático-mimética intrínseca, que no los usamos. Los alfa beta bloqueadores, el caso del carvedilol, que es el que tenemos al alcance
¿no? Los inhibidores de la ECA ya hablamos, los antagonistas de los receptores de angiotensina, ya hablamos de los bloqueantes cálcicos que se dividen en no dihidropiridínicos como el diltiazem y el verapamilo, o dihidropiridínicos como el caso del amlodipino o nifedipino. Los alfa bloqueantes que van a ser utilizados especialmente en la hipertrofia benigna de próstata por su efecto a nivel de la musculatura del tracto genitourinario. Los agonistas de acción alfa central como la clonidina y la metildopa que son usados todavía, y los vasodilatadores directos como el caso de la hidralazina. Muy bien, comencemos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina se produce en el hígado y por acción de la renina producida a nivel renal se transforma en angiotensina 1. El pulmón produce la enzima convertidora de angiotensina que permitirá el paso a angiotensina 2, la cual es la molécula metabólicamente activa. También hay angiotensina 3,4, pero la que nos interesa es la angiotensina 2, que va a producir hiperactividad simpática, ¿no? Va a mejorar la reabsorción de sodio, cloro, la reabsorción de potasio a nivel tubular renal, va a producir la secreción de aldosterona, que contribuye a reabsorber más sodio y más agua, y por otro lado produce vasoconstricción de la arteriola, y sobre la glándula pituitaria produce la secreción de la hormona antidiurética, produciendo reabsorción de agua a nivel del túbulo y colector. Todos estos mecanismos son mecanismos que producen hipertensión arterial, y por lo tanto este sistema renina-angiotensina es un blanco terapéutico de elección. Y es así que en la angiotensina tenemos varios blancos. El primero, que es a nivel de la renina propiamente, ¿no? Que serán los inhibidores directos de la renina, como el caso de la lisquirén. Este grupo de fármacos hace como 10 años fue presentado, pero fue retirado del mercado por problemas de interacciones farmacológicas peligrosas. Luego tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como bien indica su nombre, actúan sobre la enzima convertidora de angiotensina, impidiendo la formación de angiotensina 2. Y luego tenemos los bloqueantes de los receptores de angiotensina de tipo 1, el receptor de tipo 1, el receptor AT1, ¿no? Y finalmente tenemos los bloqueantes de los mineralocorticoides, que son los llamados antialdosterónicos. ¿Ya? Lo mismo expresado en diferentes formas. El bloqueo de la enzima convertidora, el bloqueo de los receptores de angiotensina. Y entonces, el tratamiento de la hipertensión arterial consiste en romper con los IECAS el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, impidiendo la secreción de aldosterona, impidiendo la vasoconstricción y por lo tanto también a través de estos mecanismos la remodelación. Pero al evitar la secreción de aldosterona impedirá la reabsorción de sodio a nivel renal. Son moléculas que todas prácticamente se excretan a nivel renal, excepto el trandolapril, que se excreta fundamentalmente a nivel hepático. Y esto es importante a considerar en los pacientes con disfunción renal o en los pacientes con disfunción hepática. Los pacientes con disfunción hepática no deberían recibir trandolapril preferentemente. El periodo de latencia es diverso, ¿ya? Pero oscila entre los 30 minutos y las 2 horas. El captopril es el que comienza a actuar más rápidamente, comienza a actuar a los 30 minutos. Y es por eso que el captopril se utiliza en las emergencias de todos los hospitales para tratar de bajar de manera rápida la hipertensión arterial. Pero muchos colegas cometen el error de que administran el captopril, toman la presión a los 10 a 15 minutos, el paciente ve que está con la presión alta, se asusta más y le sube más la presión. Hay que esperar por lo menos 30 minutos para que comience a actuar.
quiere decir que yo lo debo controlar y monitorizar después de los 45 minutos, no antes. La mayoría de fármacos tiene 1 hora de periodo de latencia y el que tiene el periodo de latencia más prolongado es el Trandolapril. El efecto máximo con el Captopril nuevamente es el más precoz, a la hora, y todos los demás prácticamente entre las 3 horas a 4 horas de efecto máximo. La dosis va a ser según el tipo de fármaco, ¿ya? Y básicamente tenemos que el otro grupo de drogas que actúan en este sistema son los bloqueantes de los receptores de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina. Todos tienen diversos tipos de dosis de acuerdo a su característica de efecto beneficioso y seguridad. El efecto máximo se alcanza en promedio entre la hora y las 2 horas. La semivida es de alrededor, la más baja es el losartán, tiene una vida de media más corta, de 2 a 5 horas, por eso se administra 2 veces al día. En cambio, el irbesartán y el telmisartán tienen un tiempo de vida media más prolongado y se administran 1 hora, 1 vez al día. La duración de los efectos suele ser de 24 horas, excepto en los sartán, que esta tabla que bajé del libro está mal, debe ser 12 horas. Los efectos del bloqueo del sistema renina-angiotensina, tanto de los inhibidores de la enzima convertidora como de los receptores de angiotensina de tipo 2, son ya todo lo contrario a lo que está acá. La angiotensina 2, al actuar sobre el receptor AT1, produce estos efectos. Entonces, el bloqueo de ellos producirá relajación de la fibra muscular lisa, inhibirá la liberación de vasopresina, inhibirá la activación simpática, inhibirá la liberación de norepinefrina, inhibirá la liberación de aldosterona, ¿no? Y tratará de mantener, pues, de manera adecuada una tasa de filtración glomerular adecuada, producirá vasodilatación de las arterias glomerulares, ¿no? Disminución del flujo medular, renal, contracción. Todo esto, estos efectos van a ser antagonizados por estos fármacos. Los efectos adversos, ¿no? Son generalmente tos, que es más frecuente con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, angioedema, puede haber hipotensión dependiendo de la dosis o de la sensibilidad del paciente, hiperpotasemia, por lo cual debe tenerse cuidado con los pacientes que tienen falla renal, ¿no? Puede empeorar la insuficiencia renal aguda o desencadenarla en pacientes que están por presentar insuficiencia renal aguda. En casos extremos puede producir neutropenia. Las indicaciones terapéuticas fundamentalmente son la hipertensión arterial, pero son fármacos que también son usados en la insuficiencia cardíaca, en el infarto agudo de miocardio, y además son nefroprotectores por ejemplo, en la diabetes, ¿no? O en aquellos pacientes que tienen una glomerulopatía con albuminuria, tienen un efecto nefroprotector. ¿Y nefroprotector de qué? Evitan la progresión a la insuficiencia renal. También tienen un efecto protector a nivel cardiovascular. Este paciente hipertenso en el tiempo va a evolucionar a insuficiencia cardíaca si no es bien controlado. Entonces, va a evitar la progresión a insuficiencia cardíaca. Los antagonistas cálcicos, en cambio, son fundamentalmente 5 grupos y nos interesan a nosotros los 3 primeros. Las fenilalquilaminas, como el verapamilo, las dihidropiridinas, como el caso del mifedipino y el amlodipino, el caso de las benzotiazepinas, como el caso del diltiazem,
las difenilpiperacinas que son utilizadas en gastro, ¿no? Y la diarilaminopropilamina, ¿no? Como es el caso del bepridilo, que no lo tenemos en el mercado nacional y que es utilizado en la angina resistente al tratamiento convencional. Y los antagonistas de calcio lo que van a hacer es que normalmente el calcio ingresa a las células a través de los canales de calcio. Este calcio va a estimular a las organelas intracitoplasmáticas, fundamentalmente al retículo sarcoplásmico, y estos liberarán el calcio del interior de ellas, y este calcio será responsable de la contracción. O sea, el calcio que ingrese es el calcio gatillador. Y ese calcio que estará en exceso en el intracelular saldrá a través del intercambiador sodio-calcio de la membrana celular. Pues, ¿qué hacen los calcioantagonistas? Los calcioantagonistas se van a unir a este receptor y lo van a bloquear. Van a impedir que se abra. Y al impedir que se abra, evitarán el influjo de calcio hacia la célula, por lo tanto, evitarán la contracción muscular. Reducirán la contracción y de esta manera reducirán la resistencia vascular periférica y, por lo tanto, la presión arterial. Esto sucede con las moléculas dihidropiridínicas como no dihidropiridínicas. Acá un poquito más explicada la fisiopatología, pero esencialmente es lo que les he mencionado, ¿no? Igual, o sea, el calcio ingresa a la célula a través de los canales de calcio. Esto va a activar y a estimular al retículo sarcoplásmico a que libere calcio, interactúe con las fibras contráctiles y se genere la contracción. Este calcio en exceso será eliminado a través del intercambiador sodio-calcio o será recaptado a través del cerca, que es un tipo de receptor a nivel del retículo sarcoplásmico. Existen diversos tipos de canales de calcio, pero los canales de blanco terapéutico farmacológico que usamos son fundamentalmente los que actúan sobre los canales de tipo L. Alguna vez sacaron los que actúan sobre los canales de tipo T, pero también tuvieron problemas graves sobre mortalidad, como fue el caso del mibefradil, que fue retirado del mercado. Los demás no tienen función bien conocida, excepto los que actúan a nivel de la neurotransmisión en las neuronas de tipo N. Y hablamos entonces cómo se produce el bloqueo de calcio, y este bloqueo de calcio a nivel de la célula producirá un efecto antianginoso. O sea, la angina es el dolor de pecho de origen cardíaco y que su forma más clara es producto de la isquemia. No es un dolor opresivo en el pecho que se produce al caminar. El efecto antianginoso será que quita este tipo de dolor. Son vasodilatadores arteriales y también de la fibra muscular cardíaca. Son, por lo tanto, antihipertensivos al producir relajación de la fibra muscular lisa vascular, pero además actúan sobre el sistema de excitoconducción, sobre la fase 2 del potencial de acción y, por lo tanto, tienen un efecto antiarrítmico. Los calcioantagonistas, ¿no?, de tipo verapamilo y diltiazem, ellos actúan sobre la conducción cardíaca y son antiarrítmicos, sobre todo sobre las arritmias supraventriculares. En cambio, el nifedipino, el amlodipino no afectan la conducción del nodo aurículo-ventricular ni del nodo sinusal. Efectos adversos: los calcioantagonistas dihidropiridínicos pueden producir estreñimiento, edema de miembros inferiores, sobre todo de los tobillos, dolor de cabeza, rubor e hipotensión. Los no dihidropiridínicos producirán bradicardia, bloqueo aurículo-ventricular, pueden producir
y pueden causar descompensación de la insuficiencia cardíaca en pacientes que la presenten. ¿Cuándo se debe usar un calcio antagonista? Cuando es un paciente anginoso, hipertenso o con arritmias supraventriculares. Luego tenemos el tratamiento de la hipertensión arterial a cargo de los diuréticos, ¿no? Y vamos a tener que los diuréticos actúan fundamentalmente a nivel de la nefrona, de las diferentes porciones del túbulo contorneo proximal, distal e incluso el colector, ¿no? Cada grupo de diuréticos actúa en un grupo especial y que van a hacer fundamentalmente reabsorber sodio y agua. Esa es la principal función del diurético. El diurético entonces puede actuar sobre el cotransportador sodio-potasio-cloro a nivel del asa gruesa de Henle, ¿no? Puede inhibir sobre el cotransportador sodio-calcio, como son las tiacidas, ¿no? Esto fundamentalmente a nivel distal. Pueden actuar sobre los receptores de mineralocorticoides, sobre el túbulo colector, los diuréticos osmóticos que van a jalar agua por todo el túbulo a la raíz de su carga osmótica y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los diuréticos en general lo que van a hacer es bloquear la reabsorción tubular de sodio y se perderá más sodio y agua a través de la orina. Esto va a hacer que el volumen sanguíneo disminuya y disminuya la presión arterial en un primer instante. Luego la volemia se va a normalizar, pero el sodio tiene mecanismos antihipertensivos propios, como son el sodio produce vasoconstricción, el sodio produce hipertrofia vascular, el sodio produce secreción de renina, el sodio produce puede producir aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, mecanismos hipertensivos propios relacionados al sodio. Y esto va a ser el mecanismo fundamental, el actuar sobre el sodio de los diuréticos. Los diuréticos que se utilizan más como antihipertensivos son los diuréticos de tipo tiacídico, los diuréticos de asa, sobre todo en las emergencias, y los diuréticos ahorradores de potasio como coadyuvantes o para evitar la hiperpotasemia producida por las tiacidas o por los diuréticos de asa. Y de hecho, los diuréticos no son la primera gran elección antihipertensiva. Los diuréticos no son la primera gran elección antihipertensiva. Son fármacos que entran generalmente a ayudar y a asociarse con las otras moléculas. Se asocian bien prácticamente con todos los otros antihipertensivos en terapia combinada. Y los que más se usan en terapia combinada son los diuréticos de tipo tiacídico, ¿no? La hidroclorotiacida, la clortalidona, ¿no? Para poner dos ejemplos de ellos. Los diuréticos osmóticos no tienen un efecto antihipertensivo, sino más bien se concentran en su capacidad de producir, de jalar agua del tejido, de los tejidos, y propiamente nos interesa porque jalan agua a partir, por ejemplo, del edema producido en el traumatismo encefalocraneal. Y lo que hacen es jalar agua al intravascular, producen un aumento del volumen sanguíneo, y este aumento del volumen sanguíneo va a producir un aumento de la diuresis. Se produce, los diuréticos osmóticos se utilizan en el edema cerebral fundamentalmente y están contraindicados en la hipersensibilidad a los diuréticos, en la hemorragia intracraneal, en la congestión, en el edema pulmonar grave, en la insuficiencia cardíaca. Se debe evitar el tipo de diuréticos osmóticos. Producen taquicardia, dolor de pecho, insuficiencia cardíaca descompensada, producen rash cutáneo, urticaria, dolor de cabeza, visión borrosa, congestión pulmonar, con toda su sintomatología a nivel respiratorio.
Los inhibidores de la anidrasa carbónica, como es el caso de la acetazolamida, actúan fundamentalmente en el túbulo contorneado proximal y donde evitarán, pues, la reabsorción de sodio, y veremos que se produce un incremento de sodio en la orina, ¿no? Se pierde potasio por la orina, pero también bajan los niveles de cloro a nivel urinario, porque se reabsorbe más cloro a este nivel. El efecto sobre el calcio es prácticamente nulo y puede alterar el pH sanguíneo produciendo fundamentalmente alcalosis. Los diuréticos inhibidores de la anidrasa carbónica tienen por objeto fundamental el metabolismo, ¿no?, de la anidrasa carbónica, y que consiste que a través del polo, déjenme ver, a través del polo vascular, descomponen el bicarbonato de sodio en sodio y bicarbonato, que va a dar origen a ácido carbónico, agua y dióxido de carbono. Esto por acción de la anidrasa carbónica. Este sodio liberado será reabsorbido a la célula del túbulo contorneado proximal a nivel y liberará hidrógeno. Este sodio interactuará y pasará por el intercambiador bomba sodio-potasio ATPasa al polo vascular y pasará a la sangre reabsorbiéndose. Pero junto con esto ha habido también que el bicarbonato, por acción de la anidrasa carbónica, ha liberado un hidrogenión y el ion bicarbonato. El bicarbonato se reabsorberá cambiando o pudiendo cambiar el pH sanguíneo. Todo esto por acción de la anidrasa carbónica. Entonces, los bloqueantes de la anidrasa carbónica evitarán esta reabsorción, evitando estas ecuaciones, ¿no?, de composición y descomposición del ácido carbónico a sus diferentes niveles, ¿no? Su eficacia disminuye 2/3 de la reabsorción de sodio, ¿no? Se reabsorbe conjuntamente con cloruro, el bicarbonato distal, y su reacción ocurre también sin presencia de anidrasa carbónica. La acidosis limita la natriuresis y produce regulación a nivel túbulo-glomerular con el uso crónico. Se usa vía oral fundamentalmente. La eliminación es renal para que pueda actuar a través de ella, de preferencia sin metabolizar, ¿no? Y se utiliza en el glaucoma. Como diurético es muy poco utilizado. Lo usamos en los casos que el paciente tiene un cuadro que se le llama resistencia a los diuréticos. Y en el cuadro que hay resistencia a los diuréticos lo utilizamos como terapia asociada a otros diuréticos. Esos pacientes, por ejemplo, muchas veces tienen el bloqueo secuencial de la neurona, entonces bloqueamos anidrasa carbónica proximal, bloqueamos diurético de asa y bloqueamos a nivel distal con las tiacidas, ¿no? Y producimos un bloqueo secuencial para poder tratar de producir diuresis. Esto, por ejemplo, en los pacientes con compromiso del volumen urinario. Produce alcalinización de la orina, pudiendo producir alcalización metabólica, ¿no?, dependiente del ion cloro, produce una alcalosis hiperclorémica propiamente. Es utilizado en el mal de la montaña o mal de monje o lo que la gente le llama soroche. Otros tipos en los que puede ser utilizado, hay ciertos reportes en epilepsia. Los diuréticos de asa, en cambio, actúan propiamente en el asa de Henle, en el asa gruesa de Henle, evitando o promoviendo la reabsorción de agua y sodio a este nivel. Habrá un intercambiador sodio-potasio-cloro que reabsorberá estas tres moléculas,
¿no? Reabsorberá estas 3 moléculas, pero el exceso de potasio será eliminado hacia el polo urinario, ¿no? También se eliminará calcio y magnesio y de esta manera evitará la reabsorción de agua, porque el agua siempre acompaña generalmente al sodio y de esta manera evitamos que ingreses agua, ¿no? Ahora, este potasio al estar incrementado, tiene que intercambiarse con sodio, pero al estar incrementado es vertido a la vía urinaria para evitar el exceso y de esa manera se produce disminución de potasio en el polo vascular. Los diuréticos de asa son antihipertensivos, pero fundamentalmente son antiedematosos. Como antihipertensivos porque disminuyen la volemia y producen vasodilatación y disminución del volumen de sodio, y a nivel de la excreción aumenta el sodio urinario, el potasio, el hidrógeno y el cloro a nivel urinario. Puede haber mayor concentración de calcio en orina, esto es variable, y el pH de la sangre y orina podrán alterarse dependiendo de la dosis, pero generalmente no se modifican. Otros iones que se alteran y que son barridos son los iones de magnesio cuando se utilizan los diuréticos de asa. Aumentan la diuresis, disminuyen la presión arterial y disminuyen sobre todo los edemas. Es usado en el edema agudo pulmonar, en los casos de hipercalcemia, de hipercalemia, en los casos de insuficiencia renal, intoxicación por yodo, bromuro o fluoruro, y en los casos de edemas de etiología determinar, etc. Los diuréticos de asa, ¿no? Si comparamos los diferentes tipos de diuréticos de asa, la biodisponibilidad es un poco menor con la furosemida, la dosis, la vida media es más corta de la furosemida y la duración de acción también es más corta de la furosemida si comparamos con la torasemida, que es el otro fármaco que tenemos en el mercado nacional. La torasemida se describe como un efecto más potente, más persistente en el tiempo, ¿no? Dura más el efecto y es una alternativa interesante, aunque pese a que está en el mercado nacional, es difícil conseguirla. Como reacciones adversas, aumenta las concentraciones de ácido úrico en la sangre, produce hipopotasemia, y esta hipopotasemia puede llegar a arritmias cardíacas. La hipersensibilidad al sodio puede producir alteraciones de ese tipo, puede producir hipotensión, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que suelen tener presiones normales inferiores, con presiones sistólicas entre 90, 50, le damos diuréticos y puede bajarle más. Produce incremento de los niveles séricos de calcio, ¿ya? Y pues el metabolismo es fundamentalmente hepático y la eliminación es fundamentalmente renal. Los diuréticos tiacídicos, la clortalidona o la hidroclorotiacida actúan fundamentalmente a nivel del túbulo y contorneado distal, ¿no? Produciendo pues aumento de la pérdida de sodio, potasio, hidrógeno, cloro a nivel urinario y más bien disminuye las pérdidas por calcio a nivel urinario. Y esto es porque se inhibe el cotransporte sodio-cloro a nivel de la célula. Este cotransportador sodio-cloro se inhibirá y por lo tanto el sodio y el cloro en el volumen urinario aumentará, y al estar mayor la concentración de este lado, el agua se quedará en el polo urinario también, ¿no? Y de esta forma se produce el incremento de estos iones a nivel urinario, sodio, cloro y agua, y la disminución consecuente a nivel del polo vascular. Pues disminuye la secreción tubular de ácido úrico, disminuye la eliminación de calcio, ¿no? Y a nivel extrarrenal disminuye la tolerancia a la glucosa y produce vasodilatación.
Entonces, puede aumentar las concentraciones de ácido úrico y de glucosa en la sangre, produciendo pues crisis de gota y produciendo pues descompensación de la diabetes o diabetes de novo que debuten a propósito de estos medicamentos. Si comparamos los tres diuréticos que tenemos en el mercado nacional, la biodisponibilidad más alta es de la indapamida, similar es la hidroclorotiazida y la clortalidona con cerca de 70%, un poquito más, y el tiempo de vida media más corto es el de la hidroclorotiazida y el más prolongado es el de la clortalidona. Por eso, inclusive, estos fármacos se utilizan de manera interdiaria, ¿no? Más de lo mismo, y la toxicidad puede producir alteraciones del perfil lipídico, alteraciones hidroelectrolíticas y reacciones alérgicas y de fotosensibilidad. Están indicados fundamentalmente en las tiazidas en hipertensión arterial, también pueden usarse en insuficiencia cardíaca, en edemas resistentes al tratamiento como terapia asociada a la furosemida. Otros casos como en la hipercalciuria, en la diabetes insípida nefrogénica, se pueden utilizar los diuréticos tiazídicos. Efectos adversos, la alcalosis metabólica, la hiperuricemia, la intolerancia a los carbohidratos, la elevación del perfil lipídico, la disminución del sodio sérico y las parestesias a nivel general. Bueno, como la mayoría tienen metabolismo hepático y eliminación renal, contraindicado en la insuficiencia renal severa definitivamente. Los diuréticos ahorradores de potasio son dos fundamentalmente, los que inhiben los canales epiteliales de sodio o propiamente ahorradores de potasio, como el triamtireno y el amiloride, y los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides, como el caso de la espironolactona o de la eplerenona. Y estos actuarán fundamentalmente a nivel del túbulo contorneado, o del túbulo colector, perdón, al nivel del túbulo colector, inhibiendo la actividad de la aldosterona, evitando la reabsorción de sodio y evitando la secreción de potasio a nivel del túbulo colector, con lo cual van a ahorrar potasio contrariamente a lo que han hecho las moléculas anteriores, los grupos farmacológicos anteriores que producen hipopotasemia. Los ahorradores de potasio, como indica su nombre, pueden producir hiperpotasemia. Hay que tener cuidado, por lo tanto, en los pacientes con insuficiencia renal o con fármacos que ahorren potasio o que produzcan elevación del potasio. Los efectos generales a nivel urinario son que hay más sodio en la orina, hay menos potasio en orina y menos hidrogeniones, aumenta la pérdida de cloruro a nivel urinario y el pH suele no alterarse a concentraciones habituales. Los mineralocorticoides actúan ingresando a la célula, ¿no? Ingresando a la célula porque la aldosterona tiene un mecanismo de acción intracelular, incluso intranuclear. Por lo tanto, el bloqueo debe ser dentro de la célula para evitar su efecto, que es el de la aldosterona actúe sobre el RNA mensajero, ¿no? Entonces tiene un efecto diurético limitado, pero es un buen, produce retención de potasio, o en caso de hipopotasemia eso es importante, aumenta la pérdida de sodio urinario y se absorbe bien a nivel del tracto gastrointestinal, por lo cual no necesitamos utilizar vías parenterales, ¿no? Muy bien. La espironolactona pues bloqueará los canales luminales de sodio, reduciendo de esta forma el intercambio entre sodio e hidrógeno y inhibiendo la excreción de hidrogeniones. Se utilizan cuando hay exceso de mineralocorticoides, en el hiperaldosteronismo, en la hipopotasemia, en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis hepática y en la hipertensión arterial. Su toxicidad, bueno, pues retener demasiado potasio, acidosis metabólica hiperclorémica,
ginecomastia, impotencia y oligomenorrea. Efectos colaterales, pues la hiponatremia, la hiporcalcemia y el dolor de las glándulas mamarias, que se conoce como mastodinia, esto en hombres como en mujeres, y al nivel de varones puede producir ginecomastia. Las precauciones, utilizar con precaución en la insuficiencia renal, sobre todo moderada, severa, cuidado con los pacientes con hiperpotasemia o con medicamentos que produzcan hiperpotasemia, y cuidado con las gestantes y con las lactancias. Luego tenemos los fármacos antihipertensivos que actúan sobre los receptores simpáticos alfa y beta. Y tenemos que comenzaremos por el grupo de los beta bloqueadores. Ya algo debe haber mencionado el doctor Luján a propósito de este tema. Los beta bloqueadores disminuyen el gasto cardíaco, la secreción de renina y la secreción de noradrenalina. Todos mecanismos que producen hipertensión arterial. Y podemos clasificarlos de manera sencilla en cardioselectivos o no cardioselectivos. Y muchas veces en los efectos no cardioselectivos son los responsables de las reacciones adversas del medicamento. Los beta receptores, los antagonistas de los receptores beta, pueden ser no selectivos de primera generación, y acá tenemos el famoso timolol, sotalol, por ejemplo. Los que tienen selectividad por el receptor cardíaco, ¿no?, de segunda generación, y aquí tenemos el atenolol y el bisoprolol. Los que no son selectivos de manera alguna de tercera generación, el caso del carvedilol es el más importante, y los que tienen selectividad por una alta selectividad por el receptor beta de tercera generación, como es el caso del nebivolol. Hay otro grupo de fármacos alfa agonistas no selectivos, como el caso de la fentolamina, que es un fármaco que es utilizado en la hipertensión asociada al freocromocitoma. La selectividad elevada por el receptor alfa-1 del grupo del prazosín, terazosín y estas moléculas que tienen alta afinidad por la fibra muscular lisa vascular, pero sobre todo la fibra muscular lisa a nivel urinario, por lo que son utilizadas en la hipertrofia benigna de próstata, y en el paciente adulto mayor que tiene hipertrofia prostática y utiliza estos fármacos, muchas veces es el único fármaco para el tratamiento antihipertensivo. Y cuando el paciente necesita de otro antihipertensivo, hay que tener cuidado con la hipotensión arterial ortostática que produce de manera reactiva. Y la selectividad elevada por el receptor alfa-2 a nivel central, ¿no?, como el caso de la yohimbina, por ejemplo. Bueno, los no cardioselectivos pueden tener actividad simpático-mimética o no, eso ya lo deben haber revisado, igual los selectivos. Y la idea es de que el bloqueo del receptor el bloqueo del receptor beta produzca una serie de alteraciones a nivel intracelular, alterando el metabolismo de moléculas como la glucosa, de los lípidos, altera el ciclo del ácido cítrico, va a alterar la contracción, la fuerza de la contracción y la velocidad de la relajación por acción sobre la fibra muscular, sobre la fibra de contracción cardíaca, ¿no? Va a alterar la concentración de calcio, alterando de esta manera los parámetros de la contracción-relajación. Los beta selectivos a nivel cardíaco producirán bradicardia, inotropismo negativo y disminución de la presión arterial, pero a nivel respiratorio pueden producir broncoespasmo, ¿no? Y efectos periféricos muy rara vez, ¿no?, pueden producir efectos metabólicos, alterar el perfil lipídico, alterar los índices de glicemia, o alteraciones circulatorias
Justo tengo una paciente hospitalizada con enfermedad arterial periférica que recibía beta bloqueadores y ha venido con la pierna cianótica porque se le ha obstruido la arteria y parte del problema es que el paciente estaba utilizando beta bloqueadores. Lo hemos suspendido y hemos obtenido cierta mejoría. Tenemos también los no cardioselectivos que tendrán efectos antihipertensivos y cardíacos similares a los beta selectivos, pero los efectos pulmonares y periféricos serán mucho más marcados que los cardioselectivos. El mecanismo de acción de los beta bloqueadores adrenérgicos es disminuir la concentración de noradrenalina, de renina y disminuir el gasto cardíaco, produciendo bradicardia, disminución de la fuerza de contracción y, por lo tanto, disminuyendo la presión arterial. Los alfa bloqueadores, además de estos efectos, se sumará el bloqueo alfa, que producirá vasodilatación y, por lo tanto, mayor disminución de la presión arterial. Tenemos diversos fármacos, como los hemos mencionado en los beta bloqueadores, que usan diferentes dosis dependiendo de su diseño, pero que debemos tener en general la precaución del uso en la hipertensión. Es correcto que se debe usar, pero hay que tener cuidado en el asma, en la diabetes, en la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Ahí debemos tener especial cuidado con los pacientes que reciben beta bloqueadores. Puede producir broncoespasmo, depresión, diarrea o estreñimiento, ¿no? Puede producir vasoconstricción y fenómeno de Raynaud, puede producir alteración del perfil lipídico, puede producir casos de bradicardia y desencadenar episodios de espasmo bronquial. Los alfa bloqueadores, como son las piperacilquinazolonas, como es el del prazosina, la terazocina y la doxazocina, son utilizadas en la hipertrofia prostática, pero tienen efecto antihipertensivo y son utilizados como medicación coadyuvante en la terapia antihipertensiva. Los alfa-beta bloqueadores son más alfa que beta, el carvedilol es más beta que alfa. ¿Ya? El abetalol es más alfa que beta. Y producen un bloqueo selectivo del receptor alfa-1, produciendo vasodilatación vascular, disminuyendo la presión arterial, pero no solamente la presión arterial, sino producen relajación de la fibra muscular lisa a nivel del tracto genitourinario. Además, facilitan la liberación de insulina y la captación de glucosa. Tienen como principal efecto adverso la hipotensión ortostática, la taquicardia y la disfunción sexual. Características similares de ambas moléculas, la prazosina y la terazocina, son moléculas que se utilizan una sola vez al día. Y, bueno, nos tocaría entrar a hablar de los agonistas alfa de acción central, cuyo mecanismo de acción de la metildopa y la dopamina vamos a compararlas en este cuadro. La alfa-metildopa actuará sobre el receptor alfa-2 adrenérgico de manera selectiva, pudiendo producir sedación y pudiendo producir sequedad de mucosas. Pero por otro lado, al actuar acá, produce una inhibición de la actividad simpática, disminuyendo la actividad o la inhibición o la relación de noradrenalina, la reactividad a la noradrenalina y produciendo una disminución en la vasoconstricción y por lo tanto hipotensión. La alfa-metildopa tiene una eliminación renal, es hepatotóxica y produce pruebas de CUM positiva. Es muy utilizada en la hipertensión inducida a la gestación, pero también la utilizamos en la hipertensión arterial refractaria al tratamiento convencional, ¿no? Es aquella hipertensión que no responde con los tratamientos convencionales y muchas veces echamos mano a esta droga antigua para mejorar la respuesta. La clonidina tiene un difícil manejo, tiene un efecto de rebote muy importante por la que lo usamos menos. Es difícil conseguirla. La metildopa actuará
produciendo metildopamina y produciendo metilnoradrenalina, que viene a representar un falso neurotransmisor que carece de efecto fisiológico y por lo tanto disminuye la presión arterial al producir un pseudo neurotransmisor. La farmacocinética de acción de los simpatocolíticos de acción central tienen una biodisponibilidad del 30%, tienen un paso hepático muy fuerte, se unen muy poco a proteínas, por lo cual tienen un tiempo de vida media relativamente corto, 6 a 8 horas, ¿ya? Y por lo cual hay que utilizar 3 o 4 veces al día estas moléculas, ¿no? Disminuye la resistencia periférica por disminución del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca, y esto hará de que disminuya la presión arterial. Es, como les digo, fundamentalmente la molécula de elección en la hipertensión inducida del embarazo, sea preeclampsia o eclampsia, y por su seguridad demostrada durante la gestación es la molécula de elección. Acá un poco los efectos adversos con la clonidina, hipotensión y somnolencia, pero con la metildopa tenemos sedación, fatiga, diarrea, alteraciones en la eyaculación, fiebre, ginecomastia, galactorrea, una serie de síntomas que no son infrecuentes y que ha hecho que esta molécula no sea pues de primera elección. La clonidina, en cambio, va a actuar directamente y no va a producir un falso neurotransmisor. No va a producir un falso neurotransmisor y de esta manera pues producirá un bloqueo del receptor alfa-2 evitando la liberación de noradrenalina y de dopamina a nivel del sistema nervioso central, con su consecuencia disminución de la fuerza de contracción del músculo cardíaco y relajación de la fibra muscular vascular. Los fármacos antihipertensivos pueden ser utilizados preferentemente en ciertas patologías asociadas. El paciente hipertenso diabético es preferible que utilice un IECA o un antagonista, ¿no? Igual que la insuficiencia cardíaca, se prefiere un IECA o un antagonista de los receptores AT2, los diuréticos, los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca. El infarto de miocardio, los beta bloqueadores y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y en la insuficiencia renal no severa, cuando la depuración es mayor de 30, los inhibidores de la ECA y como alternativa los antagonistas de receptores de angiotensina. Pero así como tienen indicaciones, tienen contraindicaciones, ¿no? En la depresión no debemos utilizar beta bloqueadores. Por ejemplo, en la insuficiencia renal hay que tener cuidado cuando es severa con los inhibidores de la ECA, con los bloqueantes de receptores de angiotensina. En el asma severa hay que tener cuidado con los beta bloqueadores no cardioselectivos, por ejemplo. Las guías de manejo actual permiten prácticamente asociar antihipertensivos. El esquema antiguo era comenzar con una molécula e ir subiendo la dosis hasta la máxima dosis tolerada y recién asociar un segundo medicamento. Pero lo que sabemos ahora es de que a mayor dosis, pues, número uno, lo que sabemos es de que la hipertensión se produce por varios mecanismos y por lo tanto hay que atacarlo de diferentes formas. Lo segundo que sabemos es que a mayor dosis no necesariamente vamos a obtener una mayor respuesta, pero sí muchas veces vamos a tener mayor frecuencia de reacciones adversas. Y entonces hoy día preferimos el esquema de combinar medicación. Y la combinación de medicación es incluso el primer paso que se recomienda actualmente. Las líneas en oscuro son recomendaciones, asociaciones recomendadas, y las líneas punteadas no son la primera elección solamente en caso de ser necesario. Y si se fijan bien, los diuréticos prácticamente se combinan bien con todos, con los bloqueantes de receptores de angiotensina, con los calcio antagonistas, los IECAs y con los beta bloqueadores. Con los que no se combina tan bien parece ser con los alfa bloqueantes. Similar sucede con los calcio antagonistas, se combinan prácticamente bien con todas las moléculas, ¿correcto? Y una recomendación que no es recomendada es de los IECAs con los
bloqueante de los receptores de angiotensina. Los vasodilatadores de acción arterial directa. Tenemos los específicos, como el caso de la hidralazina, que es utilizado en la preeclampsia o en la hipertensión refractaria al tratamiento, y es porque va a liberar óxido nítrico, el cual es relajante de la fibra, produce vasodilatación. Otra droga es el minoxidil, un arterial directo que abre los canales de potasio, inhibiendo la contracción vascular, ¿no? Pero produce muchos fenómenos de alergia. El minoxidil y la hidralazina son propiamente entonces vasculotrópicos, produciendo vasodilatación, ambas moléculas, ¿no? Los vasodilatadores arteriovenosos, como el caso del nitroprusiato de sodio, aumentan el óxido nítrico y son utilizados por vía endovenosa en las emergencias antihipertensivas, en las unidades especializadas, de preferencia cuidados críticos, unidades de emergencia, donde el monitoreo de la presión arterial sea a través de un monitor de funciones vitales, y podamos utilizar el nitroprusiato a través de bombas de infusión para titular la dosis exactamente porque es un vasodilatador muy potente. El nitroprusiato va a liberar óxido nítrico que va a producir relajación de la fibra muscular lisa vascular, tanto a nivel arteriolar como a nivel venular, disminuyendo la resistencia periférica y la presión arterial. Debemos ser muy cuidadosos con la administración del nitroprusiato, sobre todo porque es fotosensible y la luz lo puede degradar e inactivar. Entonces tiene que tener un recubrimiento especial para que la luz no le dé, la luz solar. Muy bien. Hasta acá la parte de antihipertensivos. Si hubiera alguna pregunta, o pasamos directamente a la parte de antiarrítmicos para luego hacer las preguntas.